Don Juan Verde, buenas noches desde España, buenas tardes en Washington, un placer volver a hablar con usted. Muy buenas tardes desde la capital de Estados Unidos. Un placer estar con todos vosotros. En primer lugar, quería decirle que admiro la fe que mostró la última vez que conversamos, precisamente antes de las elecciones, en que el presidente ya Joe Biden podía ganar esta elección. Yo no lo tenía tan claro, aunque también le confieso que lo deseaba, pero tenía bastantes dudas. ¿Usted no tenía tantas? Yo confiaba en lo que parecía inevitable. Las encuestas, a pesar de que fueron unas elecciones muy reñidas, las encuestas daban como claro ganador a Biden, ¿no? Y particularmente en esos estados claves que al final nos dieron la victoria. Eh, y al final ganó pues más de 8 millones de votos más que Trump, ¿no? En lo cual hace pensar que las encuestas no estaban tan equivocadas. Lo que sí nos sorprendió a todos fue el hecho de que Trump no tirara la toalla en ningún momento, a pesar de que los resultados fueron contundentemente claros, por un lado, legítimos, legales, y que hubieron más de 65 casos que intentó interponer Trump y absolutamente todos fueron desestimados, ¿no? Pero así todo, todavía a día de hoy no ha concedido, ¿no? O sea que esa es la gran sorpresa, la verdad. Sí, perdón. Le iba a preguntar que esa obcecación del presidente saliente de Donald Trump y también el espectáculo increíble que vimos días pasados en el Capitolio no han hecho ningún bien a la imagen de Estados Unidos en el exterior, ¿no? Ni ha hecho ningún bien a Estados Unidos en el exterior, ni ha hecho ningún bien a los ciudadanos norteamericanos. Yo creo que la pregunta aquí es, ¿cómo puede ser que exista una persona tan egocéntrica, egoísta, irresponsable, criminal, me atrevería a decir, que está dispuesto a que todos pierdan siempre y cuando él gane? Y esto no ha sido en absoluto um, algo improvisado. Todos lo vimos y sabíamos dentro del Partido Demócrata de la campaña de Biden que podía ocurrir. 2 meses antes empieza a poner en cuestionamiento la legitimidad de las elecciones ante la posibilidad de que no pudiese ganar. Y sin ningún tipo de pruebas, a partir del momento en que pierde, empieza a decir que le han robado las elecciones. Todo esto lo ha hecho con un objetivo muy claro. Francamente, tengo que confesar que me parece una jugada desde un punto de vista estratégico brillante, ¿no? Y es el convertirse en un mártir. Ujú. Deja la presidencia de Estados Unidos y, a diferencia de los otros presidentes que se han ido o al rancho o a la labor filantrópica, Trump lo que va a hacer es seguir siendo un jugador o un actor dentro del panorama político estadounidense muy, muy importante. No existe ningún otro líder en el Partido Republicano que tenga el tipo de arrastre, el tipo de influencia que tiene Donald Trump entre sus bases. Y eso le da mucho poder, tanto político como económico. Y es exactamente lo que él quería. Ese es el riesgo que yo creo que ahora mismo y en los próximos años el que más va a correr ese riesgo, valga la repetición, es el propio Partido Republicano, ¿no le parece? Yo creo que hay una necesidad imperativa de que el proceso de impeachment o de destitución se lleve a cabo y que el Congreso y los senadores, de alguna manera u otra, fallen, lleven a cabo, o sea, emitan un fallo al respecto, ¿no? Mucha gente que dice que en estos momentos lo importante es la reconciliación, la unificación del país, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero no es una cosa o la otra, son ambas y tienen que ir de forma paralela en estos momentos. Por supuesto que necesitamos tender puentes a los republicanos, necesitamos llevar a cabo una labor de reconciliación nacional y de unificación, pero por otro lado también creo que es una responsabilidad muy importante la que tienen los senadores de mandar una señal inequívoca de que no todo vale y de que alguien que esté dispuesto a poner o atacar el sistema democrático de Estados Unidos tiene que pagar el precio. Mm. Yo creo que lo que se vio la semana pasada en Washington en particular fue un verdadero golpe de Estado fallido. Si algo ha demostrado toda esta situación que se ha creado a raíz del asalto, por llamarlo de alguna forma, del Congreso, es que la democracia norteamericana es mucho más fuerte que lo que podría dar a entender una turba de exaltados. Sí, totalmente. Y también puso de manifiesto
la solidez de las instituciones, del Congreso y del Senado, que lejos de achicarse ante lo que ocurrió, volvieron al Congreso y llevaron a cabo la votación y certificaron el resultado de las elecciones. Muchos votos republicanos también, ¿no? Yo creo que para mí eso ha sido si hay una lección positiva o que nos pueda llenar de optimismo, para mí fue esa, ¿no? Que la democracia en Estados Unidos, que es la democracia más sólida y más antigua en el mundo, si bien creo que estuvimos a punto de un golpe de Estado y a punto de que no acabase tan bien como acabó. Lo cierto es que al final las instituciones funcionaron, las autoridades hicieron lo que tenían que hacer y el liderazgo político de este país al final creo que mostró visión de Estado y responsabilidad. Afortunadamente las cosas han salido bien, pero sigue quedando una masa de, yo diría más que de votantes, de fans de Donald Trump, que siguen pensando en todo tipo de teorías conspirativas. ¿No supone eso también un riesgo de que en algún momento pueda haber incluso algún incidente armado? Mira, yo lo que voy a decir puede sonar alarmista, pero lo digo porque estoy absolutamente convencido de ello. Creo que el presidente Biden hereda un país profundamente dividido, profundamente polarizado en estos momentos y tiene una labor ante sí muy difícil durante los próximos 4 años de unificar al país. Si alguien lo puede hacer es Biden. Biden se ha caracterizado a lo largo de su vida política y personal como una persona muy moderada. Los 40 años que estuvo en el Senado, los grandes proyectos de ley que sacó adelante fueron proyectos que eh, logró sacar porque tendía puentes a los republicanos, porque buscaba el consenso y buscaba los apoyos de aquellos que incluso no eran de su partido. Eso es lo que hace falta en estos momentos, ya no solamente en el Congreso y en el Senado, sino incluso de cara a la población, que está muy, muy dividida. Y ese es el gran reto que tiene por delante el Partido Demócrata y Biden en particular. Si no lo logra, y espero que sí lo logre, pero si no lo logra, yo no descartaría en absoluto una guerra civil. Mm. Eso sería algo que nadie desearíamos, ni creo que ni dentro ni fuera de Estados Unidos. En cuanto al presidente, que dentro de unas horas, en 24 horas aproximadamente, a partir de este momento, tomará posesión y ya será el presidente de Estados Unidos, ¿cuál será la primera decisión que debemos pensar que va a tomar una vez que esté en la Casa Blanca? Yo creo que esa pregunta, para contestarla, te diría que hay tres áreas o tres grandes prioridades y luego hay una serie de decisiones más de carácter simbólico, ¿no? Que se van a tomar en los siguientes 24, en las siguientes 24 horas y en las siguientes 48 horas. Pero a grosso modo él lo tiene muy claro y hay tres prioridades para el presidente. En primer lugar, la crisis sanitaria. El país ha sufrido muchísimo, la pandemia está fuera de control y no reconocerlo es negar lo más obvio. Y él ha dicho que la prioridad tiene que ser en los próximos 100 días un plan nacional de choque, por alguna forma decirlo, una cooperación y colaboración por parte del gobierno central con los 50 estados e incluso con una serie de objetivos muy, muy ambiciosos como son el de 100 millones de vacunas en los 100 primeros días. Eso es muy ambicioso, muy agresivo. Y yo creo que lo tiene muy claro. Esa tiene que ser su primera prioridad. En segundo lugar, la recuperación económica del país, que va de la mano. No se puede llevar a cabo una recuperación económica sin ponerle una solución a la crisis sanitaria. Y en tercer lugar, hereda un país en el que en estos momentos es extremadamente difícil de pensar en una recuperación económica sin una estabilidad en la comunidad internacional. Ahí tenemos China, obviamente. La relación con China va a ser muy, muy, muy importante. ¿Qué va a pasar? Yo me temo que vamos hacia un mundo mucho más polarizado del que hemos visto anteriormente, donde van a haber dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Pero para poder tener una estrategia hacia China es importantísimo fortalecer las relaciones con Europa, fortalecer las relaciones con nuestros aliados históricos, que siempre han sido los europeos. Y eso creo que va a ser dentro de un contexto de una política exterior mucho más multilateralista y mucho más de consenso y de fortalecimiento de la relación transatlántica. Yo creo que esas son las tres prioridades a las que se enfrentan, dos de carácter doméstico y uno de carácter internacional. Y luego ya pues ha dicho que también en los primeros días pues va a asegurarse de que Estados Unidos vuelve a
a formar parte del Acuerdo de París, que vamos a tomar una serie de decisiones más de carácter simbólico, como el de darles un salvoconducto a los millones de personas que están en Estados Unidos de forma ilegal, que fueron traídos por sus padres, que fueron los que se llaman los dreamers, ¿no? Los soñadores. Pero esos son, creo que, señales inequívocas de que hay un nuevo gobierno y de que el camino por el que iba Estados Unidos no reflejan los valores norteamericanos. Me refiero al tema de la inmigración, al tema de la reconciliación familiar, de estos millones de inmigrantes ilegales y desde luego de cara a la lucha contra el cambio climático y a establecer una relación mucho más fructífera con los aliados. Tiene una larga tarea por delante el presidente Biden. Esperemos que pueda sacarla adelante lo mejor posible. En cuanto a usted mismo, me gustaría hacer una pregunta que sé que no me va a contestar en este momento, pero ¿sería posible volver a ver a Juan Verde en la administración norteamericana? Sería posible. En estos momentos creo que es un poco prematuro, pero sí estoy teniendo una serie de conversaciones con el gobierno entrante para, para analizar esa posibilidad, pero en estos momentos no hay nada definitivo. Esperemos que esas conversaciones den fruto y volvamos a verle en un puesto destacado de la administración. Don Juan Verde, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir estos minutos con nosotros y suerte en esta nueva etapa que se abre. Ha sido un verdadero placer, como siempre.